Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fabio Cardona. Yo soy la persona encargada de vender soluciones de Security Intelligence dentro de IBM para Latinoamérica de habla hispana. Hoy les voy a hablar de un tema muy particular, gestión de riesgos a través del manejo de incidentes. Aquí me han asustado con lo de los 15 minutos, entonces espero demorarme menos. ¿Qué tenemos nosotros como tendencia? Si ustedes se dan cuenta, vemos que hay de forma eterna y desde hace muchos años robos de forma continua y fraudes de forma continua. El primero que ustedes ven acá fue en el año 2015, este de acá. Este fue en 2016, 2017, no aparece, 2018. La constante es que siempre pasa algo. La constante es que siempre va a haber un incidente. La constante es que siempre va a suceder algo que se sale de nuestro control y para lo que debemos estar preparados. Tenemos muchos retos en términos de la respuesta a incidentes. Tenemos cosas tan importantes como escasez de habilidades. De las personas que están acá, de las compañías que están acá, por favor, levanten la mano los que han tenido problemas para conseguir gente con skills suficientes para poder administrar las soluciones de seguridad que tienen en su infraestructura. O sea, es un tema complicado. No solamente escasez de habilidades, sino escasez de presupuesto para tener esas personas expertas manejando las soluciones que tenemos en nuestra infraestructura. El volumen y la gravedad de los ataques se incrementa todo el tiempo. ¿Nosotros con qué nos encontramos? Nos encontramos con que hay un montón de personas, de organizaciones criminales que viven de atacar a las compañías, a los bancos, a las entidades financieras, viven dedicadas a esto y no ganan poca plata. Realmente es un negocio bastante rentable. Entonces eso hace que el volumen y la gravedad de los ataques crezca constantemente. Eso no quiere decir, por supuesto, que como los ataques están aumentando y la gravedad sea cada vez más fuerte, pues entonces no valga la pena tener soluciones de seguridad de información. No, no estoy diciendo eso. La idea es hacérselo cada vez más difícil a ellos. Tenemos un tema regulatorio bien complicado. Tenemos GDPR, la norma europea. Tenemos leyes de protección de datos personales locales, tenemos PCI, tenemos SOX, tenemos regulaciones que vienen saliendo todos los días. Por ejemplo, ahorita la SBIF en Chile está lanzando una normativa en la que es obligatorio reportar un incidente en un plazo máximo de media hora después de ocurrido. Entonces, el entorno regulatorio es fuerte, las multas que se vienen son fuertes, son duras y eso cuesta dinero. Y por último, el entorno de SOC complejo. Para los que no sepan qué es un SOC es un centro de operaciones de seguridad, es algo que es prácticamente obligatorio tener en nuestras infraestructuras o un servicio que debemos consumir casi que obligatoriamente para saber qué está pasando en nuestra casa, en nuestra organización en el instante y poder tomar medidas cuando llega a suceder algo, saber cómo reaccionar y tener pistas de que algo está sucediendo. Esto es una definición de Gartner con respecto a los sistemas de orquestación de seguridad, automatización y respuesta. Esto es un concepto en la industria que se llama SOAR. La intención de esto es dotar a las organizaciones, a las compañías, de la posibilidad de reaccionar rápidamente cuando sucede algo. Como les cuento, siempre va a pasar algo. Siempre va a suceder algo, siempre vamos a tener un incidente al que hay que reaccionar, no necesariamente desde el punto de vista de tecnología. Por ejemplo, si llega a haber una brecha, una vulneración, si se llegan a perder los datos de nuestros clientes, hay que empezar a correr con un proceso del área de comunicaciones al público. Entonces, eso es un incidente que debe ser gestionado. Los desafíos de un panorama de amenazas cada vez más hostil combinado con la falta de personas, la experiencia del presupuesto están impulsando a las organizaciones a las tecnologías de SOAR. Entonces, ¿de qué se tratan estas plataformas? Cuando yo empecé a trabajar en estos temas de seguridad de información, que en esa época me conocí con Germán de Sixterra, estamos hablando del principio de
de la década del 2000, la seguridad de información se fundamentaba en temas de detección. Entonces, la mayoría de las compañías quedaban tranquilas con un firewall en el perímetro y con un antivirus en sus equipos. La cosa empezó a cambiar, empezó a verse que la consultoría era importante y empezaron a existir los temas de prevención. Entonces, las regulaciones, las normas, ISO 27001, soluciones que permitían anticiparse a los ataques, pero las cosas seguían pasando y vuelve y juega. No quiero decir con eso que no debamos tener soluciones de seguridad. Las cosas seguían pasando y siempre van a seguir pasando porque los ciberdelincuentes cada vez tienen más herramientas, tienen más armas, tienen mucho dinero para invertir y seguramente tienen en sus equipos gente mucho más inteligente que la mayoría de gente que nosotros conocemos. Entonces viene el tema de respuesta a incidentes, clave, fundamental. Esto es un poco de publicidad. Nosotros desarrollamos la primera plataforma de SOAR comercializable. Tenemos cientos de clientes a nivel mundial con una capacidad de integración absoluta con soluciones creadas por nuestros clientes o que ya existen en el mercado. ¿Cuáles son los retos? Las amenazas, que es lo que está al orden del día. Si nosotros abrimos el periódico, todos los días vamos a encontrar que una amenaza X fue explotada para lograr vulnerar un cliente o para lograr entrar a algún sitio, una página, robar información, robar lo que sea. La gente, yo creo que esto ya lo han escuchado ustedes más de una vez, el eslabón más débil de la cadena son las personas. Y no estoy diciendo yo… No hablo necesariamente del ciberdelincuente con el que nosotros convivimos en nuestra organización. También estamos hablando de error humano, estamos hablando de personas que no atienden los requerimientos como deben ser por cansancio, ni siquiera negligencia, que hacen que existan brechas de seguridad que son explotadas también en ingeniería social. Y estamos hablando, por supuesto, del driver de compliance, lo que nos va a costar no cumplir. Entonces, todos estos puntos son importantes a la hora de considerar, a la hora de considerar lo que nosotros pues vamos a monitorear y escalar dentro de nuestro SOC. Como les decía, el SOC es el Centro de Operaciones de Seguridad, que ya es casi que obligatorio y de hecho por normativa en muchos países es obligatorio tener servicios de un correlacionador de eventos de seguridad o de un SOC. En ese SOC se integran varias tecnologías. Se integra el SIEM, se integra el DLP, se integra el EDR, se integra el directorio activo cuando es Microsoft, se integran varias soluciones ahí que son importantes. Una solución de orquestación de incidentes, de inteligencia de incidentes, se encarga de recibir datos de todas estas soluciones que están dentro de nuestro SOC para que en el caso de que llegue a suceder algo, nuestros incidentes que ya están escritos, que ya están creados, porque es fundamental tener o recibir o dentro de nuestra organización tener a alguien que sepa de gestión de incidentes. Cuando esos manuales de gestión de incidentes están creados e incorporados dentro de la herramienta, entonces los pasos avanzan de manera importante, rápida y automatizada. Nos permite mandar el correo electrónico a la persona adecuada en el momento que es, nos permite que las soluciones de seguridad que están dentro de la infraestructura actúen de forma automática para reaccionar a un problema, nos permite que la persona de comunicaciones, como les decía hace un momento, reciba una información y se anticipa lo que puede llegar a suceder en la calle para sacar un comunicado diciendo que sucedió algo. ¿Qué tenemos entonces nosotros después de aplicar un sistema inteligente de orquestación de incidentes? Información consistente y repetible. Cuando hay un incidente, la mayoría de las ocasiones entran entes de control y entes de investigación a revisar qué fue lo que sucedió. Nosotros tenemos que mostrar evidencia confiable. Un sistema de orquestación permite tener logs y permite tener registros de lo sucedido con respecto a las plantillas de cumplimiento y de gestión de incidentes. Entonces, si hay que llegar a un estrado judicial, está la información. Métricas y reportes. Lo que no se mide no se puede controlar y eso creo que es claro para todos. Entonces, aquí podemos tener nosotros
Esas métricas, esos reportes, esto también es consecuente con el tener una base de conocimientos de incidentes dentro de la organización que enriquece a los ingenieros, enriquece a la gente de procesos para que esas cosas no vuelvan a suceder y claramente disminuye muchísimo el tiempo de respuesta. Lo que les voy a mostrar a continuación es… Lo que les voy a mostrar a continuación es un caso de uso de una organización financiera que es real. Esto sucedió. Antes de tener una solución de este tipo, se demoraban 85 minutos gestionando un incidente. Se demoraban 85 minutos mientras el correo electrónico sabían a quién mandarlo, se demoraban 85 minutos mientras escalaban un caso, se demoraban 85 minutos identificando equipos afectados o identificando vectores de inicio de un ataque, se demoraban 85 minutos correlacionando incidentes históricos y datos, y además no tenían almacenamiento de la información, no tenían un histórico de lo que sucedía, no tenían registros de lo que estaba pasando. Después de aplicar la solución, vemos que el tiempo de respuesta se redujo a 1 minuto, que esto es valiosísimo en términos de reacción. Hay un caso claro de esto, por ejemplo, un banco que fue atacado en Chile el año pasado, donde les pusieron una trampa que fue un ransomware en los equipos de la infraestructura, mientras por otro lado atacaban el SWIFT y se robaron un montón de dinero. Si la reacción hubiera sido más rápida, quizás ese SWIFT no hubiera sido atacado o se hubiera previsto una pérdida tan grande. Entonces, esto es simplemente lo que les quería mostrar. Mi mensaje es el siguiente: tengan claro que siempre va a suceder algo, sin importar qué tipo de soluciones tengamos, sin importar cómo sea nuestra infraestructura, siempre tenemos que estar preparados para que algo pase y tenemos que saber reaccionar rápidamente. Y hay que apoyarse en la tecnología para poder gestionar esto de la mejor manera. Muchísimas gracias. No importa. Ya, Ela. Hola, hola, sí. Perfecto, pues, Fabio, queremos agradecerte mucho por estar aquí el día de hoy. También